de mi izquierda derecha, tenemos a Néstor Gandelman, economista de la Universidad del Port, Fabiana Machado, también economista del Banco Interamericano de Desarrollo, Rodrigo Arín, economista de la Universidad de la República, el señor ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Antes que nada, este es a mis ojos es un panel de lujo, así que muchas gracias a todos ustedes por estar acá, muchas gracias a todos ustedes por haberse venido hasta la universidad el día de hoy. Le vamos a dar la palabra al vicerrector académico de la universidad, doctor Ariel Cuadro, que nos va a ayudar a abrir el evento. Gracias. Muy buenos días. Muy brevemente, señor ministro y señores miembros del panel, deseo en nombre de la universidad darles la bienvenida, agradecerles mucho que estén aquí con nosotros, siéntanse todos muy bienvenidos. Y sobre todo que nos acompañen en este acto de lanzamiento de lo que son las postulaciones en la maestría en políticas públicas. Al igual que otros años, al momento del lanzamiento siempre se ha buscado tener una instancia de reflexión sobre temas públicos, de implicancia social y demás, y este año por eso se ha planteado hacer este panel sobre evaluación sobre trabajo e informalidad en Uruguay. Tema por más que sensible y de interés tanto de los distintos actores políticos y sociales del país. Entendemos que esta maestría en políticas públicas es un programa de posgrado novedoso en nuestro país. Recientemente, en el día de ayer, recibimos el dictamen del Ministerio de Educación y Cultura de reconocimiento oficial de esta maestría. Ustedes saben que los programas en nuestro país, a nivel de las instituciones privadas, se presentan y pasan por un proceso de reconocimiento oficial que finalmente termina con un dictamen firmado por la señora ministra de Educación y Cultura, en la cual hace un reconocimiento oficial del programa. Ese dictamen se recibió en el día de ayer, así que felicitaciones a los que trabajaron fuertemente también en ese proceso, que lleva su esfuerzo, su cuidado, pero también nos da garantías de calidad, porque en definitiva es un proceso que lo que busca es dar garantías de cumplimiento de ciertos criterios que den garantía de calidad a la propuesta. Este programa está orientado a formar profesionales para trabajar en la formulación, el diseño y la evaluación de políticas, sean estas políticas públicas o cualquier otro tipo de intervención social. En este sentido es que creemos que el programa representa una contribución con el desarrollo del país, en la medida que posibilita aumentar la calidad del recurso humano disponible para desarrollar funciones en el ámbito de gobierno, en el sector público, en organizaciones no gubernamentales y en el sector productivo. Esta propuesta es posible por el trabajo y compromiso de académicos y profesionales con destacada trayectoria. Creo que el panel de hoy es una buena carta de presentación de la calidad que se busca en la propuesta académica. Agradecemos sinceramente la presencia de todos ustedes, el esfuerzo también, en particular sé que el señor ministro está bastante acotado de sus tiempos, y agradecemos el esfuerzo por estar acompañándonos. Y deseamos realmente que este lanzamiento contribuya al inicio de un proceso serio de aprendizaje, reflexión y de generación de conocimiento. Muchas gracias por la confianza y le deseamos el mayor de los éxitos también en el panel. Gracias. En primer lugar, creo que es muy bueno que la Universidad Católica promueva estas cosas. Creo que es bueno que reflexionemos pluralmente y multidisciplinariamente sobre estos temas en el Uruguay. Tengan en cuenta que quien les habla es parte de este proceso. Quizá a diferencia de los compañeros del panel, yo soy una persona que de una manera o de otra hace 23 años que estoy
en este tema, como director por los trabajadores en el BPS, como presidente del BPS y ahora como ministro de Trabajo y Seguridad Social. Por lo tanto, descuenten lo que quieran descontar o tengan en cuenta esta situación, porque además podría decir que soy parte y que soy hincha. Y, digamos, la primera conclusión es que sin perjuicio de lo que falta por hacer, el proceso de formalización de Uruguay, en particular de los últimos 10 o 11 años, es un proceso notable. Esa es mi opinión. Siempre hay que seguir haciendo, siempre hay que seguir avanzando, siempre hay que corregir cosas. Todos los días aprendemos cosas de cómo mejorar y de cómo seguir. Pero haber incorporado en un país de 3.400.000 personas, haber incorporado 500.000 personas a la Seguridad Social en 11 años, es un hecho que nosotros calificamos como notable y que así lo han calificado además algunos expertos y algunos organismos internacionales. Si hablamos del registro a la Seguridad Social, por ejemplo, estamos hablando de un 64% de aumento en ese periodo, en cuanto a las personas registradas en el BPS. Y además con algunas características importantes en cuanto a algunos parámetros. Por ejemplo, si uno mira a partir de los datos del INE, desde 2012 aparece felizmente y extrañamente que tenemos menos informalidad en las mujeres que en los hombres. En el entorno del, según los datos de encuesta del INE, estamos en el entorno del 25% y hay algún punto menos en las mujeres y algún punto más en los hombres. Cosa rara en América Latina y en el mundo. Ese es un poco, digamos, el titular. Si en este proceso tratamos de avanzar un poco más en detalle, esto, en nuestra opinión, en primer lugar, tiene raíces históricas. Creo que hay un avance muy importante en los últimos años, pero Uruguay históricamente ha sido un país que, comparado con los otros países de América Latina, tiene niveles de informalidad menores o de formalización mayores. Creo que hay cambios importantes que se han producido en el país. Más allá de que los 15 años que se suspendió la negociación colectiva entre los 90 y el 2005, hay una historia desde 1943 en negociación colectiva, que para nosotros es un factor importante que incide en esto. El cambio en el régimen previsional del 96, con el antecedente del 94, el inicio de la historia laboral, es un cambio sustantivo en el país. Entendemos que allí se empieza a transitar desde una cultura de la evasión hacia una cultura de la inclusión, desde una cultura del testigo a una cultura de la historia laboral, proceso en el cual se sigue. Pero, por ejemplo, cuando nosotros entramos al BPS a fines del 92, hasta fines del 92 estaban los 4 directores políticos del BPS. A fines del 92 ingresamos los 3 directores sociales, representantes de empresarios, trabajadores y jubilados. Los 4 directores políticos tenían la potestad de que por mes, y había una comisión que controlaba eso, podían otorgar 25 pronto despachos de jubilación cada uno. Eso significaba que el director decía esta y esta van primero.
Cuando había una pila así de expedientes, estos que estaban acá podían ir acá. Pero no era solamente decir, van primero. De alguna manera se está diciendo, estas van. Entonces, alrededor de las oficinas del PPS, y no solo en Montevideo, sino también en el interior, estaban los clubes políticos con los testigos sentados esperando que los vinieran a buscar para ir a declarar por quien hubiera que declarar. Y estos son casos absolutamente reales. Hoy eso ha cambiado sustancialmente, hay que seguir cambiando, hay que seguir mejorando. Se empiezan también a adoptar la nueva ley, exige, la historia laboral exige, porque no puede funcionar un sistema de cuentas individuales sin historia laboral. Y eso creo que también es una contribución. Soy parte de esa historia, pero yo creo que también los directores sociales del EPS contribuyeron a este proceso. Creo que la participación social en la gestión pública que se inicia a fines del 92, particularmente con el BPS y con la Junta Nacional de Empleo, o INEFOP, que son dos formas importantes de participación social en la gestión de políticas públicas, también tiene un rol importante en este proceso de legitimidad, de control social, de participación en la cosa pública. Creo que también hay definiciones en cuanto a qué tipo de crecimiento queremos. Nosotros no queremos cualquier tipo de crecimiento. Queremos crecimiento con justicia social, queremos crecimiento con integración, queremos crecimiento con redistribución de la riqueza, con empresas sostenibles y sustentables. Hay otros países que crecen igual o más que nosotros sin mejorar la protección social y laboral. Países importantes de América Latina. México, Colombia, Paraguay, para nombrar algunos, Perú, con muy escaso desarrollo de la gestión colectiva, con muy escaso desarrollo de la protección social, y han crecido igual o más que nosotros. Nosotros no queremos esos tipos de crecimiento, como no queremos los crecimientos que hemos tenido en otras épocas en Uruguay. Uruguay no solamente ha crecido digamos, dejemos de lado, si se quiere, estos últimos 2 años, con desaceleración, con crecimientos bajos, con algo de crecimiento, pero en la década del 5% promedio, otros países también crecieron eso y no hubo estas otras cosas. El nivel de negociación colectiva en Uruguay es de casi 100%, en Paraguay, Colombia, México, Perú es casi nula. Menos del 10% de los trabajadores protegidos. El nivel de protección social en Uruguay es muy alto, lo que son seguridad social, salud. En estos países, bueno, Colombia, 21 millones de trabajadores, cifras oficiales, se va a jubilar 1 millón. 21 a 1. Vengo de Chile, llegué anoche de Chile. Cifras oficiales de la Comisión Presidencial. El 50% de las mujeres se va a jubilar, está jubilada. El 50% de las mujeres está jubilada con 2.000 pesos uruguayos. El 50% del total de los jubilados de Chile con 4.000 pesos uruguayos. Un país con alta formalidad. Un país con alto desarrollo. Un país con un nivel de vida similar al nuestro. Nosotros no queremos esas cosas. Entonces,
Paraguay, el 80% de la población excluida de la seguridad social. La mayoría de la población rural excluida por norma, excluida por ley de la seguridad social. Bueno, creo que en este proceso incluir esta situación. En nuestra opinión, estos análisis deben ser multidimensionales, multidisciplinarios. Por eso que nosotros creemos que una de las fortalezas de nuestro país es esto de ir construyendo un sistema de protección social, con una administración bastante centralizada en el sector público. Por ejemplo, ¿cuánto contribuyó la reforma de la salud del 2008 a la formalización? Yo creo que contribuyó mucho. Hablando en términos económicos, para los trabajadores es buen negocio afiliarse a la seguridad social para tener derecho al sistema de salud, para que los hijos tengan mutualistas. Y eso atrajo gente a la seguridad social. Trabajador que gana 30.000 pesos, con el 1,5%, que son 450 pesos, los nenes tienen mutualistas. Creo que es bueno lo que hicimos en 2013 con la licencia de maternidad y paternidad. En Uruguay no aumentaron lamentablemente los nacimientos, pero aumentó sensiblemente la población protegida en licencia por maternidad, paternidad y medio horario a partir de esa reforma. Y eso es un atractivo al sistema. Uruguay se aporta, el trabajador aporta para jubilaciones, digamos, y para salud. Pero por aportar para jubilaciones tiene derecho al seguro de paro, tiene derecho a licencia por enfermedad, tiene licencia por maternidad, paternidad y medio horario, tiene derecho a que le demos lentes, prótesis y órtesis. Y esto que para nosotros es común, que se ha mejorado, pero que lo tenemos como integrado, esta realidad no existe en otros países de América Latina. No es lo mismo si el trabajador aporta solo para jubilaciones y tiene que esperar 30 años o 40 años para tener algún resultado, que si está aportando para jubilaciones y tiene algo cerca, algo inmediato. Nace su hijo y tiene algo de protección ante esta situación. La ampliación del seguro de desempleo, la reforma del 2009, ha permitido que los trabajadores tengan hoy acceso al seguro de paro por despido, por suspensión, o sea, la empresa dice por 3 o 4 meses no voy a tener trabajo, anda al seguro de paro y después volver, y por reducción. O sea, por ejemplo, quizá muchos de ustedes escucharon el titular que Fanapel enviaba 275 al seguro de paro. Bueno, no fueron 275 al seguro de paro. Porque el acuerdo que se hizo fue, la empresa va a trabajar 20 días y van a estar 10 días en seguro de paro. Ese es el seguro de desempleo de reducción. La crisis de Brasil nos genera problemas en la free shop de frontera. Acordamos también con las empresas de free shop y el sindicato que trabajen 4 días y estén 2 en seguro de paro, que trabajan 6 horas y estén 2 en seguro de paro. Esto implica el control de las partes, si no, no se puede aplicar. Pero esto no existe en otros países. Pensando porque en América Latina solo una tercera parte de los países tienen régimen de seguro de desempleo, y el régimen de seguro de desempleo en general es solo por cesantía, por despido. Y estas cosas contribuyen a la construcción del sistema. Estas cosas hacen que, junto a otras políticas, la gente pueda estar más cerca tenga más estímulos a la formalización. Lo que se hizo con el monotributo. Se decía, bueno,
se crea el monotributo y entonces van a disminuir las unipersonales. No pasó eso. Hay más de 30.000 personas en el monotributo y aumentaron la cantidad de empresas unipersonales registradas. El tema del trabajo doméstico. Uruguay está a la cabeza en el mundo en este momento de desaceleración económica y de caída, de leve caída de los cotizantes a la Seguridad Social que se está produciendo en este año 2016, el único sector que sigue creciendo es el trabajo doméstico, en el registro de la Seguridad Social. Y nos falta mucho, pero es un sector que sigue creciendo. Uruguay desde el 2010 pasa a ser un país de inmigración. Hemos estado 60 años, éramos expertos en expulsar gente, por razones políticas, razones económicas, razones sociales. Desde el 2010 empezamos a recibir gente. Tenemos una ley que trata igual a los trabajadores nacionales que a los extranjeros. Es el país de América Latina que tiene más convenios bilaterales y multilaterales de seguridad social que permiten la acumulación de años de trabajo en distintos países y permiten el trabajo transitorio de extranjeros en el Uruguay cotizando a su país de origen. O sea, hay un conjunto de herramientas, y cuando digo los convenios, por ejemplo, estoy diciendo que el convenio del Mercosur es de esta década, el convenio iberoamericano que hoy llega a 10 países es de esta década, o sea, no estoy hablando de cosas, pero eso es parte de la historia de Uruguay en los convenios internacionales que arrancaron en la década del 70. Creo que en esto tenemos un problema porque obviamente cuando hablamos de trabajadores inmigrantes tenemos allí enormes desafíos, pero no tengo los datos actuales, pero los datos de hace un par de años atrás indicaban que trabajadores extranjeros ingresados a partir del 2010 habían 35.000 en el BPS de cerca de 130 nacionalidades, lo cual indica que hay cosas que son posibles y hay que seguir mejorando. ¿Por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, este es uno de los problemas que tiene Europa hoy. La migración es un fenómeno mundial y que impacta en los temas de formalización. Europa, los países más desarrollados, no sé ahora, pero hasta hace pocos años no medían la evasión en personas como acá se mide mensualmente por encuestas por el INE y anualmente por el BPS por los datos administrativos. Europa, como partía la base que en Europa no había, la Europa de los que eran los 15, que partía la base que no había informalidad. No medían la evasión en personas, no medían la informalidad en personas. La medían económicamente. Sin duda que hoy el impacto de la migración, esto que vemos todos los días en televisión con las lamentabilísimas muertes por miles en este proceso, los grandes procesos migratorios del mundo, también impactan ahí. Pero no solamente eso, sino también todos los cambios en la economía. Creo que hay un proceso también importante en Uruguay de disminución de las brechas, por lo cual también falta mucho por hacer. En este libro que hemos publicado, es el primer libro que publicamos de la unidad estadística del Ministerio que hemos creado el año pasado, está acá su director, se hace un trabajo muy importante, seguramente como todas las cosas también mejorable, aplicándole al Uruguay los indicadores de trabajo decente de la OIT. Y entre las conclusiones que se puede ver allí es una disminución de las brechas entre hombres y mujeres en la mayoría de los indicadores de trabajo decente. Lo cual nos dice, falta todavía mucho por hacer, pero venimos mejorando. Uno de los indicadores que señalábamos, por ejemplo, es este que decía, el cambio que hay desde el 2012, en cuanto a que desde el 2012 hasta ahora, la informalidad, según encuesta del INE, es menor en las mujeres que los hombres, que es un caso raro en el mundo, y en particular en América Latina. Entonces creo que, en nuestra opinión, en nuestra visión,
el enfoque, que creo que me parece que ese es uno de los aciertos de esta convocatoria de la Católica que valoramos, es ver cómo seguimos enfocando multidimensionalmente desde el análisis y desde las políticas. A veces se piensa, cuando se habla de informalidad, se habla de inspecciones. Hay gente que piensa que con las inspecciones, la fiscalización, con la dureza de los organismos fiscales se resuelve esto, pero no. Nosotros creemos que hay que ser muy firmes en las políticas de fiscalización, de controles, pero no solamente eso. Uruguay en eso ha mejorado la gestión de la DGI, del BPS. Hay políticas fiscales fuertes, sin duda. Hay políticas de fiscalización fuertes, sin duda. Se ha mejorado en estos aspectos. Uruguay ha bajado, por lo importante, por ejemplo, la morosidad. Tiene culturalmente algo importante, que es que Uruguay no es país de amnistías tributarias. O sea, periódicamente hay leyes de facilidades de pagos, pero no como en otros países de perdón de deudas. Para no ir más lejos, Argentina. Para famosas moratorias, por ejemplo. No es el caso de Uruguay. Entonces creo que en este proceso nuestra opinión es, desde el análisis y desde las políticas, tratar de seguir en este camino de lo multidisciplinario, de lo interinstitucional, de lo intersectorial, del enfoque más integral y de pensar hacia adelante, digamos. El reciente informe del Banco Mundial dice que cuando crecimos a esa tasa promedio del 10%, la mitad se debe a mejoras de productividad. Uruguay tiene que seguir mejorando mucho su productividad. Y es un tema que tenemos que analizar fuertemente, del cual sabemos poco. Yo creo que ahí puede haber incluso una fuente de financiamiento del sistema de protección social. Se nos viene, ya está, se agranda el mundo de las tecnologías y del teletrabajo. Hoy tenemos mucha gente en Uruguay trabajando para el mundo desde acá. Y muchas veces nosotros cuando solicitamos servicios nos atienden desde el mundo y no desde acá, para servicios de acá. Creo que ahí hay todo otro fenómeno, y todo lo que son, todo este mundo nuevo de las aplicaciones. Creo que también hay que ver allí, y creo que ahí también hay otra línea importante que Uruguay ha seguido, que es ante los cambios que se producen, ver cómo nos adecuamos a esos cambios para transformarlos. Hasta hace 8 años en Uruguay, solo valía la libreta de matrimonio. Cuando advertimos que teníamos más divorcios que casamientos, una serie de nuevos arreglos familiares, surge el concubinato. Y el concubinato empieza a tener los mismos derechos y obligaciones que la libreta. Pero esto fue hace solo 8 años. Esto implica cambios muy fuertes en la protección social. En el BPS tuvimos que empezar a dividir las pensiones, porque teníamos la viuda con libreta y la viuda con concubina. Las dos con derecho. Estas son las nuevas realidades. En el sistema de salud están los hijos míos, los tuyos y los nuestros, y pueden ir todos al sistema. Y esto es un cambio de la realidad. La movilidad laboral que tiene el país. Hoy, yo cuando fui a trabajar en una fábrica durante 15 años, me compré una vivienda de INDE cerca de la fábrica. Porque suponía que iba a seguir hasta ahí, miren dónde terminé. Pero esta es la realidad de Uruguay, esa estacionalidad en el mismo lugar, en el mismo trabajo, en la misma nucleamiento familiar. Eso cambió. Pero ¿qué hacemos con las políticas públicas? Seguimos con
el libreto viejo o adecuamos las políticas públicas a estas nuevas realidades. Nosotros somos partidarios de la adecuación de las políticas públicas a estas nuevas realidades, tratando de conservar los mismos valores y principios que tenemos que conservar cuando decimos queremos crecimiento con justicia social, con redistribución de la riqueza, con empresas sostenibles. Me parece que por ahí van esos caminos. Bueno, me quedo por acá. Muchas gracias.